obras de salto. ¿Qué entenderemos por obras de salto, señores? Sería un flujo en desprendimiento. Obras de salto se refiere a obras que están destinadas a lidiar con desniveles topográficos, ¿ya? Entonces, tenemos que lidiar con desniveles topográficos. ¿Quién se acuerda, no? ¿Qué pasa cuando tengo una pendiente muy elevada? ¿Qué es lo que pasa con el canal? Con las propiedades del canal. Genera altas velocidades y ello genera que este canal tenga que ser diseñado para ello. Entonces, yo voy a tener en particular dos obras, gradas y rápidas. Y su principal diferencia va a ser el desnivel topográfico. Las rápidas suelen utilizarse para desniveles topográficos de gran longitud y las gradas para desniveles topográficos de menor dimensión. Entonces, vamos a ver a detalle acá. El tema de gradas, como ustedes pueden observar, es simplemente el delta de z que se pueda generar desde el punto inicial al punto final, convertirlo en pequeños incrementos de z. Y de alguna manera yo estoy independizando el flujo. Entonces estoy haciendo que en cada gradita se corte el paso del flujo, ¿no? Y disminuya en términos de energía, probablemente en términos de energía cinética. O sea, la velocidad de alguna manera se reduzca por el impacto que se genera de escalón a escalón. Y la principal diferencia es que este delta de z debe ser, tiene sus restricciones para decir en qué momentos puede usar gradas. Estas gradas son comunes también en alcantarillados, en donde el flujo sale e impacta grada a grada. Es muy común en quebradas pronunciadas, tanto en la imagen de la derecha, una quebrada que ha sido canalizada, se observa ese tipo de desniveles y han optado por gradas, ¿no? Para de alguna manera preparar al canal para que pueda soportar ese tipo de flujos. Dice, son caídas verticales continuas que se proyectan para salvaguardar el desnivel abrupto. Y usualmente las gradas no superan el valor de 80 centímetros. O sea, cada escalón puede ser de 80 centímetros. El procedimiento de cálculo es similar a un diseño de una caída, pero en pequeñas distancias, ¿no? Entonces, acá está el ejemplo sencillo y rápido, no es muy difícil. Se requiere proyectar un desnivel en forma de gradas de dimensiones como se muestra en la figura, y un canal con un ancho de 2 metros. El caudal de diseño es 1,4 metros cúbicos por segundo. Y se debe asegurar que entre grada y grada se genere un flujo supercrítico. El canal aguas arriba y aguas abajo tiene una pendiente de 0,01 y es de materia de tierra. O sea, el canal que viene de esa zona es esa zona. Señores, ¿por qué creen ustedes que nos estén dando la pendiente y el material del canal? Bueno, no me indica si es un canal trapezoidal, pero sí me indica que quizás con la fórmula de Manning es muy probable que me esté pidiendo que yo halle el tirante normal, ¿no? Ya, tanto en la sección en aguas arriba y en aguas abajo. Si me dan el caudal, la pendiente y el valor de n, pues solamente me quedaría en función de la relación geométrica. Listo. Inclusive me dan la base del canal. Esto me puede indicar de que es un canal rectangular. Y yo les he dicho, ¿no? Generalmente las obras hidráulicas están diseñadas en canales rectangulares. Entonces, ¿qué sigue? Dice que yo debo asegurar un flujo supercrítico. Entonces, tiene sentido que yo calcule cuánto es el valor del tirante crítico. Y puedo seguir esta fórmula
en la cual que obtengo para un caudal de 1,4 metros cúbicos por segundo con una base de 2 metros, el tirante crítico es 0,368. Entonces, el objetivo es hallar el paso de grada a grada para asegurar un flujo supercrítico. Para ello tengo que rellenar la siguiente tabla, donde voy a tener en la columna 1 gradas, en la columna 2 la distancia vertical, en la columna 3 en la constante A entre y sub c, donde A es la distancia vertical de la grada y y sub c es el tirante crítico. El y sub 0 sale de una gráfica, así como los demás datos, ¿no? Entonces, de alguna manera, me están indicando que yo tengo que utilizar gráficas, ábacos, de ya valores preestablecidos para poder encontrar las relaciones de los valores de los tirantes y de las instancias. Entonces, el primer paso va a ser siempre el número de gradas. En este caso son 5 gradas, ¿no? Entonces voy a colocar 5 gradas. Como ustedes observan en la tabla final, hay 5 gradas. En la tabla o en la columna A colocan la distancia vertical de grada a grada, que es dato. ¿Se acuerdan que les indicaba acá de 0,5, 0,3, 0,8, 0,5 y 0,4? Entonces ahí tengo las distancias verticales a la altura de cada grada. El paso 3 es K. Resulta de dividir la altura de la grada entre el tirante crítico. Entonces la altura de la grada, que es la columna 2 entre el tirante crítico, que es un dato fijo para un caudal específico. La columna 4 se llena al calcular que el tirante Y sub 0. Dato particular, fíjense qué pasa con Y sub 0, ¿no? Y sub 0 es simplemente sale de las tablas, ¿eh? Te van a ver, entonces, en la primera grada se tiene que Y sub c es igual a Y sub 0, ¿no? Y sub 0 es el tirante inicial, el tirante con el cual yo voy a iniciar el cálculo. O sea, se refiere al tirante con el cual yo voy a ingresar al cálculo. Por eso tiene sentido que en el primer tirante, para asegurar un flujo supercrítico, yo empiece asumiendo que el primer tirante es supercrítico. Y de ahí el tirante aguas abajo, Y1, tiene que ser un flujo supercrítico y se utiliza las siguientes tablas, ¿no? En donde tengo acá K, tengo Y1 entre Y sub 0 y tengo curvas características. Cada curva característica tiene un valor de X sub 0 y acá están sus valores numéricos. Por ejemplo, ¿no? Para X sub 0 es igual a 1, que es la línea acá abajo, me dice que la relación K, ¿cuánto valía K? K era A entre Y C, es 1, ¿no? Porque recuerden que no, es la grada, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale K? K vale 0,1354. Entonces, recuerden, donde A es la altura de la grada y Y sub C es el tirante crítico, ¿no? Entonces, intersecto esa curva y me sale el valor de 0,53. Y para hallar Y sub 1, multiplico por Y sub 0, que es lo que me está expresando el eje vertical. Entonces, de esa manera ya tengo cómo calcular X sub 0 y tengo cómo calcular Y sub 1. Como para rellenar la columna 5 y 6 ya lo hemos calculado en la segunda tabla. Y la 7 se calcula simplemente multiplicando la relación por el tirante crítico. ¿Ah? Entonces, de ahí se repite de manera repetitiva, ¿no? Nada más, para todas las gradas. Y el siguiente paso es utilizar el siguiente ábaco o la siguiente imagen, en donde yo tengo ahora que calcular esta distancia D, la distancia la distancia horizontal de la grada. Y está en función de esta gráfica, donde X, yo ya sé cómo hallar X. X era, recuerden, Y sub 0 entre Y sub 1. ¿Ya? Y tengo K. Y K vale A entre Y sub C. Entonces, recuerden, K valía al inicio 1,36 y X sub 0 es 1. Se intersectan y nos sale que el valor de D
mayúscula es 3.3. ¿Y D mayúscula qué representa? El D de la distancia horizontal entre Y crítico. Y nos sale 1,21. Y la misma hago grada por grada. Hago grada por grada. Y al final se obtiene este cuadro resumen. ¿Ya? Se obtiene este cuadro resumen, en donde, si se dan cuenta, este valor se repite o se jala de alguna manera, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en esta grada, este es el tirante aguas arriba y este es el tirante aguas abajo. Pero para la siguiente grada, el valor del tirante aguas arriba, el valor del tirante aguas abajo viene a ser su valor del tirante aguas arriba. No, no ven que es una... Así yo continúo. Para esta grada, este es el tirante aguas arriba y este es el tirante aguas abajo. Pero para la siguiente grada, este Y1 viene a ser su valor de tirante aguas arriba. Y este Y que yo voy a calcular es su valor de su tirante aguas abajo. Es por eso que los valores se pasan como de esta manera, ¿no? Y de esa manera lo relleno. ¿Qué es lo que tengo que darme cuenta acá, no? De que estas gradas están diseñadas para ser largas en términos horizontales. O sea, son gradas de poca altura, pero sí, bien largas. Entonces, quizás esa sea su principal restricción topográfica, que requiere de una gran longitud para poder bajar un buen desnivel topográfico. Una última explicada rápido. Eh, en la columna A son las alturas de las gradas. En la columna B es una relación de la altura de la grada entre el tirante crítico. El tirante crítico en la lámina previa nos indica que es la raíz cúbica de caudal al cuadrado, base al cuadrado por la gravedad. La fórmula también está escrita en la diapositiva. El Y sub 0 sale de una gráfica, la gráfica previa, ¿ok? Y el Y sub 1 se calcula, ¿no? Con la gráfica. Y la idea es saber utilizar las dos gráficas que están aquí. Una gráfica es esta de acá, que les digo que sale el Y sub 1 en función al Y sub 0, donde el Y sub 0 es el tirante primario, el tirante aguas arriba, ¿no? Este tirante Y sub 0 es el tirante aguas arriba. Y ese tirante Y es el tirante aguas abajo. Entonces, del ábaco yo voy a obtener la relación, voy a encontrar la relación Y1, Y sub 0, para hallar este Y. Este X sub 0 es simplemente dividiendo Y sub 0 entre el tirante crítico, ¿no? Como en el caso de la primera grada, yo estoy asumiendo que el Y sub 0 es el tirante crítico, por eso me sale 1 acá, ¿no? Porque decir tirante crítico entre tirante crítico me sale 1. ¿Ya? Entonces, esto sale de la tabla, de ahí se calcula, esto también sale de la tabla y de ahí se calcula, ¿no? Muy similar al análisis que hemos realizado la semana pasada, el sábado pasado, con la tabla ¿se acuerdan del LB, L2 entre B? No, L entre Y2, igualito, ¿no? Tengo la curva, tengo que intersectar el valor y con eso calculo. De manera muy similar aquí, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es saber de dónde salen todos estos resultados. Con relación al ejercicio, nos han dado primero el caudal, el B, y con estos datos vamos a resolver el Y subcrítico. Con la fórmula respectiva tenemos ya el Y subcrítico. Entonces, señalamos cuántas gradas son. En este caso, en el ejercicio nos han indicado que son 5 gradas.
Por lo tanto, ya estamos completando esta columna. Nos indican que tiene las dimensiones de las gradas, las respectivas 0,5, 0,3, 0,8, 0,5 y 0,4 respectivamente. En este caso, vamos a indicar de que el Y sub 0 sea el mismo valor que el Y subcrítico, teniendo el mismo valor. Entonces, el Y sub 0 en la primera grada entre el Y subcrítico, en este caso sería 1. Ahora, lo fundamental es calcular el K. El K se calcula con el ancho, las dimensiones de la grada entre el Y subcrítico. El ancho en la columna 2 nos indica 0,5, se va a dividir entre el subcrítico Y sub C. Entonces, estamos dando como la siguiente fórmula, como la celda B26 entre la celda Y subcrítico de 0,36. Como esto va a ser un valor fijo, lo estamos asegurando. De esta misma manera se calcula toda la columna. En este caso, el Y sub 0, indicamos que en el primer caso de la primera grada va a ser 1, y las siguientes columnas va a depender del Y sub final de la primera grada. Con el cálculo debe ser igual en el Y inicial de la segunda grada. Pero para poder hacer ese cálculo necesitamos tabular el valor de la Y sub 1 entre Y sub crítico. Y esto lo utilizamos mediante la gráfica. En este caso, tenemos como dato que el Y sub 0 es 1. Perdón, el X sub 0 es 1 y el K es 1,3. Entonces, revisamos en la gráfica, ubicamos en la columna, en el eje del X, en este caso es el de K. Voy a señalarlo de esta manera. En este eje K, ubicamos el valor de 1,3. 1,3 aproximadamente. Y a eso levantamos una columna, una flecha de columna. ¿Hasta dónde? Puede ser hasta arriba, hasta abajo. Pero eso va a depender del valor de X sub 0. Y el valor de X sub 0 para el primer dato es 1. ¿Qué quiere decir? Que vamos a utilizar la primera curva de nivel, en este caso la que estoy señalando de verde. Este es nuestro límite de la altura del 1,3. Llegando a este límite, vamos a intersectarlo y lo pasamos al eje Y. En este caso es la relación de Y1 entre Y sub 0, y obtenemos el valor de 0,53, que es el valor de esta división. Al tener el valor de 0,53, completamos en el cuadro el valor de 0,53. Con esto ya podemos calcular el Y sub 1, que va a ser la multiplicación con el Y subcrítico respectivo. A su vez, necesitamos calcular la relación que es el diámetro entre Y subcrítico, y esto también lo obtenemos en la gráfica número 1. De la misma manera, ubicamos el valor de K con un valor de 1,3, y de la misma manera nos preguntamos hasta dónde va a llevar esta columna. Hay varias señales, pero en este caso específico es el valor de 0,1, la relación del eje X, por ser la primera grada. Intersectamos con la curva y obtenemos que el valor es de 3,3. Y ese número también lo incluimos. La relación del y el D es simplemente una multiplicación con el Y crítico, obteniendo estos valores. Ahora, el siguiente valor que se va a igualar es de la columna G6, G26, perdón, que va a ser una igualdad, como se puede señalar en el Excel. Entonces, repetimos la operación. Para poder calcular el X sub 0, perdón, la relación de Y sub 1 y Y sub C, y la relación de DY,
Vamos a hacer las operaciones. Me faltó en esta parte que el x sub 0 se va a calcular con el y sub 0 de la segunda grada con el valor crítico, obteniendo 0.53. Con estos datos vamos a ver en la siguiente tabla para la segunda grada. Y en la segunda grada también buscamos el K, el valor de K en su eje respectivo de ¿cuánto era el K? 0.81. Obtenemos el valor de K y buscamos el valor de 0.81. En este caso está en la parte inferior antes del 1. De la misma manera se tabula hasta qué gráfico. En este caso del valor de 0.5 en el eje X sub 0. La gráfica en el X sub 0, como tiene el valor de 0.5, y lo intersectamos en la curva. Una vez llegado a la intersección, simplemente lo jalamos al eje Y, en el eje de la relación de Y sub 1 y Y sub 0, que en este caso es el valor de 0.91. Obtenemos este valor y completamos en la tabla. El siguiente tabla es la relación del D. De la misma manera, calculamos el K, en este caso era 0.81, y lo intersectamos con el valor de X, que en este caso es 5, y jalamos de la gráfica. La intersección entre estas dos gráficas, prolongando al eje del D, vamos a obtener el valor de 3.4 aproximadamente. Y seguimos completando nuestro valor acá. 3.4. Teniendo estos valores, ya podremos calcular los siguientes valores, que es el Y sub final de la segunda grada y el diámetro final de la segunda grada. Jalamos el valor de la segunda grada del Y obtenemos cuánto sería el valor del X sub 0. Teniendo estos datos, ahora sí pasamos a la tercera grada. ¿Cuánto va a ser el valor de K? 2.1. Y el X sub 0, 0.48. Pasamos a la tercera grada. En la tercera grada era un valor de 2.1. Y dicha gráfica se va a tabular con el valor de 0.48. En este caso vamos a tener que bastante cuidado, porque aproximadamente tenemos que tabular que está entre el 0.5 y el 0.4. 0.45, y por entre estos valores está el 0.48. Por eso tabulamos esta gráfica de esta línea aproximadamente del verde. Está un poco menos que el del 0.45. Obtenemos este valor e intersectamos con el eje Y, que es la relación 0.82. Dicho valor lo seguimos completando, 0.825. Ahora el cálculo del D respectivo. De la misma manera, el valor del valor de K, que era 2.1, intersectamos con el valor en el eje X, perdón, el valor de X, la relación, era aproximadamente 0.48, manteniendo un aproximado de la línea verde, e intersectándolo con el eje D, y obtenemos el valor de 5.3. Esta relación lo completamos y obtenemos el valor de 5.3. Obtenidas estas relaciones, con la operación del Excel calculamos el Y final de la tercera grada y la distancia de la tercera grada. En la cuarta grada, Y sería de la misma manera que el Y final, el Y inicial. Obtenemos el valor de X sub 0 con la relación respectiva, y tenemos los valores de K, 1.35, y el X sub 0, 0.4 aproximadamente, 0.398 a 0.4 aproximado.
y regresamos a la grada número 4. En la grada número 4 revisamos la primera relación para calcular la relación entre Y1 y Y0. Buscamos el CAS 1.3, 1.3, no recuerdo, y el valor aproximado del valor de 0.4 con la misma gráfica. Intersectamos y la relación sería de 1.05. Completamos en el gráfico 1.05 y nos faltaría su D respectivo. Relacionamos el valor del 1.3 con el valor del K, en este caso 0.4, con la gráfica, y obtenemos que la relación del D sería 4.8. Completado el valor del D, la relación, podemos calcular el Y final y el respectivo D final. El Y final va a ser igual al Y inicial de la quinta y última grada. Calculamos el X sub 0, en este caso sería 0.418, y la relación de K 1.08, aproximadamente 1.1. La última gráfica. Tabulamos el valor de 1.1 y con una gráfica aproximadamente de 0.42, una gráfica que tiene verdes. Intersectamos y obtenemos que la relación de Y sub 1 y Y sub 0 es 1.05. Y aprovechamos con la gráfica de la segunda gráfica el valor de 1.1, o bueno, 1.08. Intersectamos con la gráfica que esté aproximadamente el 0.42 y obtenemos el valor de D 4.2. Dando estas relaciones de 1.05 y 4.2, obtenemos las relaciones finales del Y sub final y la distancia D. Con esto ya completamos el cuadro respectivo de las escaleras. Los últimos es la columna 9. Ya, Doble clic. sí. Es B entre Y sub C. O sea, tendrías que multiplicarlo por el tirante crítico. Por tirante crítico. Es este. Y Claro, si fijo. no, no te va a salir. Pues por eso que te salía Sí, sí, cuando... es de eso, de crítico. Ajá, y listo. Ahora sí, tiene más sentido.